Buenos días, queridos suscriptores. Para más relatos como este, suscríbete, dale like y comparte. La historia que estoy a punto de contar es algo que he guardado en lo más profundo de mi mente durante años, una experiencia que cambió mi vida para siempre y que aún me atormenta cada vez que cierro los ojos. Honestamente, desconozco si haya un nombre para la fobia que yo tengo, puesto que creo que es demasiado específica como para que siquiera tenga un nombre. Pues verán, me aterran los ojos falsos, más específicamente esos peculiares ojos movibles hechos de plástico que los niños de primaria utilizan para hacer diferentes tipos de manualidades para la escuela. Esto no siempre fue así, de hecho me atrevería a decir que hasta los eventos que a continuación relataré, aquellos ojos de plástico no eran relevantes para mí. Me refiero a que si bien no me asustaban y de hecho los usé cuando fui más pequeño, tampoco tenían mayor relevancia en mi vida, y yo sé muy bien cuando esta fobia mía comenzó. Todo comenzó cuando yo tenía tan solo 12 años, en esa etapa de la vida en la que deseas ser más genial de lo que realmente eres. Tenía un grupo de amigos cercanos, mi mejor amigo Lucas, y los hermanos Rafael y Santiago, los cuales eran gemelos. Vivíamos en una ciudad pequeña, donde la falta de entretenimiento nos llevaba a explorar lugares poco comunes, y uno de estos lugares era una vieja y abandonada casa que se encontraba en el camino a la escuela. La casa tenía una reputación sombría, se decía que estaba embrujada y que las personas que se aventuraban a entrar encontraban un destino aterrador y doloroso. Sin embargo, realmente no había una sola historia que se pudiera comprobar, de hecho, además de las historias que circulaban entre las cercanías. Nadie conocía a ninguna persona que hubiera entrado a aquella tenebrosa y vieja casa. Por lo que la mayoría de nosotros creíamos que eran solo leyendas urbanas, cuentos de miedo para asustar a los niños, pero, como cualquier grupo de jóvenes curiosos, comenzamos a plantearnos la idea de si había alguna verdad detrás de esas historias. Un día, mi amigo Lucas propuso la idea de entrar a la casa y descubrir por nosotros mismos si las leyendas eran ciertas. Al principio me negué, sabía que mis padres se enfadarían mucho si se enteraban de que me había metido en una propiedad ajena. Sin embargo, la presión de mis amigos finalmente me hizo ceder, así que unos días después de que surgiera la idea, después de la escuela, nos dirigimos hacia la casa abandonada. Llevábamos nuestras mochilas con los libros escolares y linternas, pensando que eso sería suficiente para explorar la casa. Mientras nos acercábamos a la entrada, las risas y bromas que habíamos mantenido durante casi todo el camino se desvanecieron gradualmente. La casa se alzaba ante nosotros, una estructura deteriorada, con ventanas llenas de tanto polvo y telarañas, de tal manera que aunque no tuvieran cortinas, no era imposible mirar para adentro. El silencio que la rodeaba era abrumador, como si la misma casa estuviera exhalando susurros de advertencia. El aire estaba impregnado de un olor a humedad y abandono. Después de quedarnos parados frente a la casa durante unos minutos, Lucas, quien siempre había sido el más valiente del grupo, comenzó a caminar hacia la puerta de la casa. Rafael, Santiago y yo lo seguimos, y al llegar a la puerta, nos dimos cuenta de que no sería tan fácil entrar. La puerta estaba en buen estado y las cerraduras parecían estar trabadas, como si la casa se resistiera a nuestra intrusión. Pasamos alrededor de un cuarto de hora, tratando de desbloquear una ventana o forzar la puerta, pero nuestros esfuerzos resultaron inútiles. Yo estaba a punto de sugerir abandonar la idea, antes de que un vecino nos delatara con nuestros padres, pero Lucas expresó su frustración y finalmente tomó una piedra del suelo y rompió una de las ventanas. La sorpresa nos invadió a todos, ya que no esperábamos que Lucas tomara una acción tan extrema. Aunque todos habíamos estado de acuerdo en explorar la casa, ninguno de nosotros esperaba que la situación se volviera tan intensa. Nadie se atrevió a reprender a Lucas, puesto que al menos para mí, Lucas no solo era mi mejor amigo, sino que aunque no parecía correcto, técnicamente no estaba dañando a nadie, ya que esa casa llevaba abandonada incluso antes de que naciéramos.
Así que a nadie perjudicaba una ventana rota en esa casa, por lo que decidimos continuar con el plan, quitamos con cuidado los fragmentos de vidrio y entramos uno por uno. Mientras cruzaba la ventana, uno de los fragmentos de vidrio se enganchó en mi pantalón, rasgándolo. Me preocupé un poco por la reprimenda que recibiría de mi madre, pero decidí no dejar que eso arruinara la experiencia. Había cosas más importantes en juego. Además, simplemente podía ocultarlo al llegar a casa y tratar de coserlo esa noche mientras todos durmieran. Una vez dentro, encendimos nuestras linternas y comenzamos a explorar la casa. La sensación de que el tiempo se hubiera detenido se hizo aún más fuerte. Los muebles antiguos estaban cubiertos de polvo y los cuadros en las paredes parecían haber perdido su antigua gloria. La atmósfera era extraña, como si estuviéramos en un museo abandonado, con un olor muy peculiar como aguardado combinado con el de la humedad. La casa estaba llena de estatuillas de porcelana y figuras, como las que las ancianas suelen coleccionar. Este detalle nos provocó escalofríos a todos. Las historias que circulaban en la ciudad afirmaban que una anciana había vivido en esa casa y que incluso después de su muerte, su espíritu seguía vagando por ahí. Puesto que su alma no podía o más bien no quería comprender que su tiempo en este mundo había terminado. Exploramos la planta baja de la casa, tratando de aligerar la tensión con bromas sobre las estatuas de porcelana, comentábamos lo feas que eran y bromeábamos sobre la posibilidad de que la supuesta anciana apareciera, exigiendo una compensación por la figura que Lucas había tirado accidentalmente y que se había roto en 1000 pedazos. Provocando un eco estruendoso que pareció cubrir cada rincón de la casa. A pesar de nuestros intentos de mantener el ánimo en alto, la sensación de inquietud persistía en el aire. Después de la última broma, nos estábamos riendo, tratando de liberar la tensión que habíamos sentido en la casa. Sin embargo, un crujido extraño nos hizo enmudecer. Apuntamos nuestras linternas hacia el origen del sonido, pero no pudimos identificar nada. Lucas intentó tranquilizarnos, sugiriendo que los crujidos eran simplemente ruidos de la casa, muebles de madera antiguos que se acomodaban. Aunque sus palabras eran lógicas, ninguno de nosotros se sintió completamente seguro con esa explicación. Después de un rato, decidimos que, ya que estábamos ahí, debíamos recorrer toda la casa. Comenzamos a subir la escalera que conducía al segundo piso. Mientras avanzábamos, Rafael compartió una historia que había escuchado de su hermano. Según él, la anciana que vivió en la casa pasaba sus días fabricando cientos de muñecas, afirmando que sus nietas vendrían a visitarla y que les tendría un gran regalo preparado. Sin embargo, esto era imposible ya que la anciana nunca había tenido hijos ni familia. Esta era la razón por la que la casa había permanecido abandonada durante tanto tiempo después de su muerte. Rafael también mencionó una versión perturbadora de la historia en la que las muñecas habían asesinado a la anciana. Esto nos hizo sentir escalofríos y nos inquietó aún más. Cuando Rafael terminó de contar la historia, sentí un escalofrío recorriendo mi espalda. Era la primera vez que escuchaba esa versión, puesto que hasta donde yo sabía, la anciana había muerto de causas naturales en su casa. No lo sé, simplemente algo en ella me perturbó más de lo que hubiera imaginado. Aunque no tenía una fobia directa hacia las muñecas, las historias y películas de terror que involucraban muñecas siempre habían logrado inquietarme más que las que no las tenían. Mantuve mis pensamientos para mí, ya que mis amigos estaban burlándose de la historia, diciendo que sería gracioso ver a una muñeca intentando asesinar a una anciana. Una vez en el piso de arriba, nos encontramos con 4 puertas, sin saber a cuál dirigirnos. Finalmente, optamos por abrir la primera puerta que encontramos. Sin embargo, en lugar de una habitación, descubrimos un baño antiguo. El lugar estaba en decadencia y el agua estancada llenaba la bañera. Estaba verde y parecía que tenía al menos una capa de algas de 5 centímetros de grosor, y por si eso no fuera ya lo suficientemente asqueroso, una rana se asomó de adentro de esa espesa agua. La vista nos provocó arcadas y asco y retrocedimos rápidamente, cerrando la puerta con fuerza.
comentamos que era lo más asqueroso que habíamos visto en nuestras vidas y la risa nerviosa volvió a llenar la habitación. Después de la desagradable experiencia de abrir la primera puerta, Santiago dijo que quizás lo mejor era irnos ya, antes de que encontráramos algo mucho más asqueroso que esa bañera. En ese momento yo concordé con él, puesto que aunque realmente no olía a nada en particular, me había dado mucho asco, pero Lucas nos alentó a seguir adelante. Argumentó que era poco probable que hubiera otro baño en la casa. A regañadientes, continuamos, si pudiera volver a ese momento, insistiría en irnos y si no lo aceptaban, solo me hubiera ido, pero para mi desgracia, no lo hice y me quedé. Al abrir la segunda puerta, descubrimos lo que parecía ser la recámara principal de la casa. No se necesitaba mucha deducción para darnos cuenta de que era o había sido la habitación de la anciana. Entramos en la habitación y observamos la gran cama antigua. Las sábanas, que en algún momento debieron ser blancas, ahora estaban amarillentas y cubiertas de polvo. Lucas movió ligeramente la cobija, lo que provocó que cientos de polillas salieran volando y que la tela se rasgara. El sonido resonó por toda la casa, llenándola de un inquietante eco. Todos nos sobresaltamos, pero tratamos de aparentar calma mientras salíamos de la habitación. Pasamos a la siguiente puerta, que parecía ser más una bodega que una habitación. Estaba repleta de objetos que solo alguien que fuera un acumulador conservaría. Había frascos de todos los colores y tamaños, incluso botellas de refresco vacías, bolsas de basura sin usar y muchos rollos de tela de costura con patrones variados. Lo más extraño era la gran cantidad de estatuas de porcelana que estaban rotas o dañadas de alguna manera. En lugar de desecharlas, la anciana las había colocado en cajas y las había almacenado en la bodega. Lo que resultó aún más inquietante fue que todas parecían mirar en la misma dirección, específicamente hacia enfrente. Lo cual desde nuestra perspectiva, parecía más como si nos estuvieran viendo a nosotros, lo cual era bastante inquietante. Creo que esa fue la primera vez dentro de la casa que todos tuvimos miedo al mismo tiempo. Cerramos la puerta con cuidado y continuamos con nerviosismo y precaución. El desconcierto por lo que habíamos visto en la bodega era palpable y Santiago propuso que sería mejor abandonar la casa en ese momento. Estuve a punto de volver a secundar su propuesta, pero Lucas insistió en que no fuéramos cobardes y afirmó que no habíamos presenciado nada verdaderamente aterrador o paranormal y que si nos retirábamos ahora, no tendríamos una historia convincente para contar, así que todos seguimos adelante. Un poco más intranquilos pero decididos a explorar la siguiente habitación. Al abrir la siguiente puerta, nos quedamos atónitos y bastante asustados. Nos encontramos en una habitación que parecía ser un taller de costura, con una antigua máquina de coser en el centro. Sin embargo, lo verdaderamente aterrador de ese lugar eran las cientos y cientos de muñecas de trapo que llenaban la habitación. Estaban hechas de todas las telas imaginables, con sonrisas de estambre y ojos de botón. Algunas de ellas incluso tenían esos ojos movibles a los que yo desarrollé un miedo irracional, pero les aseguro que no fue por ver en ese momento a las muñecas. El pelo de las muñecas solía ser de estambre de colores variados, pero algunas parecían tener cabello como el de las muñecas de plástico que venden en los supermercados, pero al acercarnos nos dimos cuenta de que no parecía para nada pelo sintético, más bien se trataba de cabello humano, pero no solo eso, sino que al mirar de cerca, era como si cada muñeca tuviera un tipo de cabello diferente. También había material de costura esparcido por todas partes, botones, agujas, telas. Parecía que alguien hubiera tenido una especie de altercado en esa habitación y hubiera arrojado todas esas cosas. A pesar de lo inquietante que era, ninguno de nosotros admitió que se sentía asustado. Entramos y comenzamos a examinar las cosas llenas de polvo. Lucas incluso bromeaba, diciendo que se llevaría algunas muñecas para dárselas a sus hermanas como regalo de cumpleaños. Todos estábamos explorando diferentes objetos cuando algo captó mi atención. Una pequeña caja de madera en un estante a un lado de una muñeca, en particular llamó mi atención. Esta muñeca tenía esos ojos movibles que me habían aterrorizado. Me acerqué a la caja de madera.
que a pesar de su antigüedad, parecía resistente. Sin pensarlo mucho, la abrí y me encontré con cientos de esos ojos movibles dentro. Al verlos juntos en la caja, no sé por qué, pero una sensación de incomodidad se apoderó de mí. Estaba a punto de cerrar la caja cuando algo horripilante ocurrió. Todos los ojos movibles dentro de la caja se movieron al mismo tiempo, como si tuvieran una mente colectiva y todos me estaban mirando. Sin poder contener el terror, solté un grito y arrojé la caja de madera al suelo y los ojos se esparcieron por la habitación y mis amigos, alarmados por mi reacción, volvieron sus linternas hacia la caja. Pudieron ver lo que estaba sucediendo. Todos los pequeños ojos falsos se movían en todas direcciones, como si fueran parte de una mente colectiva y estuvieran observándonos. La atmósfera se volvió aún más aterradora y la sensación de que algo no estaba bien en esa casa se hizo insoportable. Después de ver esos aterradores ojos movibles moverse en todas direcciones dentro de la casa, mis amigos y yo corrimos aterrorizados y gritando, logrando finalmente salir de esa casa espeluznante. Sin embargo, cuando salimos, nos dimos cuenta de que era muy tarde, aunque no sabíamos exactamente la hora. Puesto que en ese momento, no era común que las personas llevaran teléfonos celulares todo el tiempo como hoy en día, por lo que no podíamos verificar la hora. Lo que sabíamos era que habíamos entrado a la casa después de la escuela y todos concordamos que no habíamos estado adentro durante más de una hora. Pero al salir, parecía que había transcurrido mucho más tiempo, ya que la ciudad estaba desierta y no había nadie en la calle. Sin saber qué más hacer, comenzamos a caminar hacia nuestras respectivas casas, tratando de idear alguna excusa para justificar la hora. Sin embargo, al llegar a casa, nos dimos cuenta de que ninguna excusa sería lo suficientemente convincente para justificar nuestra ausencia, puesto que eran las 3 de la madrugada. Lo que quería decir que los 4 habíamos estado desaparecidos por más de 12 horas, nuestros padres incluso habían llamado a la policía y aunque finalmente nos rompimos y contamos la verdad, nuestros padres no nos creyeron. La historia no terminó ahí, al menos no para mí. A la mañana siguiente, al despertar me senté en mi cama y sentí algo bajo mi mano y al levantarla, descubrí un ojo movible, similar al que habíamos visto en la casa de la anciana. Esto me asustó tanto que salté de la cama y caí de sentón en el piso, pero al levantarme, me di cuenta de que no había un solo ojo falso, sino cientos de ellos, esparcidos por todo el colchón de mi cama, todos de diferentes tamaños como los de la caja que había abierto. Grité para llamar a mis padres, quienes acudieron rápidamente a mi habitación y aunque vieron todos esos ojos falsos, pensaron que estaba tratando de fingir para evadir el castigo que me habían impuesto. Por haber desaparecido durante tantas horas con mis amigos, me hicieron recoger todos los ojos falsos y tirarlos a la basura, sin darle demasiada importancia. Sin embargo, con el tiempo, esto se volvió una especie de pesadilla rutinaria. Los ojos falsos aparecían en todas partes, en mi ropa, en mi cama, entre mis cuadernos de la escuela, incluso en ocasiones, mientras me estaba cambiando de ropa, estos caían de la misma, como si se materializaran. En una ocasión todas las fotografías de mi casa tenían pegados esos ojos movibles en la cara, reemplazando sus ojos reales. Mis intentos por explicar que yo no tenía nada que ver con esto fueron en vano, ya que mis padres no me creían y a menudo me decían que debía de parar ya con eso y en todas las veces me obligaron a tirar todos esos ojos de plástico. Lo extraño era que ninguno de mis amigos experimentó nada parecido. Para ellos, su experiencia aterradora se resumió a lo que vivimos juntos dentro de la casa. Sin embargo, esta acabó en el momento que salimos de ahí. Algunas veces, cuando me pongo a pensar en eso, pienso que esto se debió a que yo fui quien abrió aquella caja en la casa de la anciana. Para mi suerte, con el tiempo, la frecuencia con la que aparecían los ojos disminuyó, y finalmente dejaron de manifestarse. Aunque agradezco que nunca haya vuelto a experimentar algo así, el miedo y la incertidumbre de que algún día regresen siguen en mi memoria, una sombra constante de la aterradora experiencia que vivimos en esa casa.
En el pequeño pueblo mexicano de San Juan, donde los caminos polvorientos se entrelazaban entre casas de colores vibrantes, existía una escuela que desde hacía generaciones albergaba un misterio indescifrable. Aunque durante el día resonaban risas infantiles y el bullicio de las aulas, al caer la noche, un silencio extraño envolvía el lugar. Como si la propia oscuridad conspirara para ocultar un secreto ancestral. La escuela, con sus paredes de adobe desgastadas por el paso del tiempo, se erguía al pie de las majestuosas montañas que protegían el pueblo. Los ancianos susurraban historias de antaño, asegurando que durante las noches de luna llena, un nahual acechaba los pasillos, un ser mitad humano y mitad animal que emergía de las sombras. Los maestros, al cerrar las puertas de la escuela al final de cada día, sentían una presencia indescriptible, como si el aire mismo se cargara de electricidad. Algunos, los más valientes, aseguraban escuchar el suave crujir de huesos y un susurro que se desvanecía en el viento. Sin embargo, ningún alma valiente se atrevía a explorar más allá de las aulas en penumbra, temiendo encontrarse cara a cara con el nahual que reinaba en las noches silenciosas. Los lugareños, al intercambiar relatos junto al fogón comunitario, compartían experiencias de sombras fugaces y susurros en las brisas nocturnas. Cada generación tenía su propia versión de la leyenda, pero todos coincidían en que algo inexplicable habitaba la escuela después del anochecer y así. La historia del nahual se tejía en la tela de la tradición, convirtiéndose en un misterio que trascendía el tiempo y desafiaba las explicaciones lógicas. Una tarde calurosa, el sol colgaba bajo en el horizonte y pintaba el cielo con tonalidades cálidas. Esteban, un niño de 12 años con ojos curiosos y cabello alborotado, caminaba por los polvorientos senderos del pueblo. Las historias sobre el nahual y la escuela resonaban en su mente como un llamado intrigante. Una invitación a desentrañar el misterio que envolvía aquel antiguo edificio. Impulsado por la curiosidad y un sentido de aventura que solo los niños poseen, Esteban decidió que esa noche sería la oportunidad perfecta para explorar la escuela en busca de respuestas. Armado con una linterna y el coraje que solo la juventud puede ofrecer, se aventuró hacia el lugar, que hasta entonces solo conocía durante el día. La noche cayó como un manto oscuro sobre el pueblo y las estrellas titilaban en el firmamento como luciérnagas distantes. Con pasos decididos, Esteban se aproximó a la escuela, cuyas sombras se intensificaban con cada paso y el eco de sus propios pasos resonaba en el silencio. Interrumpido solo por el susurro de la brisa entre las hojas de los árboles cercanos, cautelosamente, Esteban cruzó la puerta de la escuela y la luz de su linterna iluminaba a su alrededor, revelando aulas desiertas y pupitres solitarios. El silencio se volvía más denso. Fue entonces cuando en la penumbra, Esteban distinguió una figura que se movía furtivamente. Un escalofrío recorrió su espina dorsal, pero su curiosidad lo impulsó a seguir adelante. Se adentró más en los pasillos desiertos, donde las sombras danzaban y la realidad parecía tambalearse entre la vigilia y el sueño. De repente, la figura se materializó frente a él, el nahual, con ojos resplandecientes y garras afiladas. Esteban, paralizado por el miedo, apenas pudo articular una palabra antes de que la criatura desapareciera en la oscuridad y se lo llevara con él. La mañana siguiente, el pueblo despertó con la noticia estremecedora de la desaparición de Esteban. La linterna yacía olvidada en el suelo de la escuela, emitiendo una luz intermitente como un mensaje de auxilio que nadie estaba dispuesto a descifrar. La comunidad quedó sumida en el desconcierto y el temor, con el eco de la última risa de Esteban resonando en el aire. Con la desaparición de Esteban, el pueblo se sumió en un estado de inquietud y desconfianza. Los padres abrazaban a sus hijos con más fuerza, y las puertas de las casas se cerraban con llave antes del anochecer. Sin embargo, en medio de la incertidumbre, una joven de mirada sabia emergió como testigo de lo inexplicable: Lupita. Una niña de ojos oscuros y cabello enmarcando su rostro, comenzó a experimentar visiones extrañas en sus sueños. No eran sueños ordinarios, sino imágenes vívidas que la transportaban al corazón mismo de la escuela, donde el nahual de ojos brillantes acechaba en las sombras.
No era solo en los sueños donde Lupita encontraba la presencia del nahual. Durante el día, mientras caminaba por el pueblo o jugaba con sus amigos, vislumbraba destellos fugaces de la figura misteriosa. Su intuición le decía que algo más allá de lo tangible estaba en juego, algo que conectaba su realidad con el reino de lo sobrenatural. Decidida a comprender el enigma que se cernía sobre su comunidad, Lupita compartió sus visiones con los ancianos del pueblo, reunidos en torno al fogón. Escucharon atentamente mientras la niña describía las sombras inquietantes y los ojos resplandecientes que habían invadido sus noches. Los ancianos reconocieron en las visiones de Lupita la señal de un nahual ancestral, convocaron a un chamán, un hombre sabio con conocimientos de las artes espirituales, para enfrentar al nahual que amenazaba la paz de la comunidad. La noche elegida para el enfrentamiento llegó envuelta en un manto de oscuridad. Lupita, guiada por el chamán, caminó hacia la escuela con una mezcla de temor y valentía en su corazón. El chamán, con plumas en su tocado y hierbas aromáticas en sus manos, inició un ritual ancestral en el corazón mismo de la escuela. Incienso de copal llenó el aire mientras el chamán entonaba cánticos en una lengua olvidada por muchos, invocó a los espíritus protectores de la tierra y el cielo, creando una barrera espiritual para enfrentar al nahual. La energía en la escuela vibraba con una intensidad sobrenatural y los presentes sentían el pulso de dos mundos chocando en un conflicto invisible. En medio de la ceremonia, el nahual emergió de las sombras, furioso y desafiante, los ojos amarillos brillaban con una intensidad que desafiaba la propia oscuridad. La lucha entre el chamán y la criatura se libró, dejando así al nahual en un limbo entre este plano y el otro. La gente del pueblo sabía que el nahual permanecía como una sombra cautiva, esperando pacientemente el momento adecuado para volver a emerger. La energía oscura del nahual aún se aferraba a los rincones más profundos de la escuela. Una sensación inquietante se apoderó del pueblo, como si la criatura, aunque sellada momentáneamente, acechara desde las sombras, aguardando el momento propicio para liberarse. El chamán, consciente de la fragilidad del equilibrio recién establecido, decidió realizar un segundo ritual para reforzar la barrera espiritual. El pueblo se congregó nuevamente en la escuela. Esta vez la noche estaba cargada de tensión y el chamán, con su mirada penetrante, se preparó para enfrentar nuevamente al nahual. El ritual comenzó con cánticos más profundos y gestos más enérgicos. El chamán, rodeado por humo de copal que se elevaba en espirales, trazó símbolos protectores en el suelo mientras invocaba a los espíritus ancestrales, con una urgencia palpable. Sin embargo, la energía en la escuela adquirió una intensidad desconcertante, como si el nahual mismo desafiara con furia cada palabra pronunciada. A medida que la ceremonia avanzaba, las luces parpadeaban y las sombras danzaban de manera irregular, desafiando el control del chamán y los presentes, atrapados en un vórtice de miedo y asombro. Sintieron como la temperatura en la escuela descendía y un escalofrío recorría sus espinas dorsales. En el punto culminante del ritual, el nahual, con una presencia más imponente que nunca, se manifestó con una furia indomable. Los ojos amarillos resplandecían con una luminiscencia malévola, y la risa aterradora llenó el aire, desgarrando la calma que el chamán había tratado de imponer. El chamán redobló sus esfuerzos para mantener el control. Sin embargo, la barrera espiritual mostraba grietas y la conexión con el nahual se volvía cada vez más tangible. La comunidad, paralizada por el terror, observaba impotente como el ritual, lejos de pacificar al nahual, parecía avivar su ira. Fue en ese momento crítico cuando la escuela tembló con una fuerza sobrenatural, grietas aparecieron en las paredes y las luces centelleaban como estrellas. El chamán, en un acto desesperado, pronunció palabras de poder ancestral, pero la resistencia del nahual era más grande de lo que cualquier ser humano podía controlar. El chamán, agotado y derrotado, se dio cuenta de que enfrentaba una fuerza que superaba su comprensión y el nahual, liberando un rugido triunfante, desapareció en la oscuridad, dejando tras de sí la escuela en un estado de caos y desolación. La comunidad, testigo del intento de controlar al nahual, se sumió en un silencio sepulcral. La escuela,
marcada por la contienda entre lo terrenal y lo sobrenatural, quedó como un recordatorio ominoso de que algunos secretos eran mejor dejarlos sin revelar. El nahual, ahora liberado y más poderoso que nunca, continuaba su acecho en las noches. Mientras el pueblo vivía bajo la sombra de un miedo que no podía ser encerrado por rituales ni barreras espirituales. Uno de mis tíos aseguraba haber visto al nahual un par de veces. Él era trailero y en su paso siempre estaba la escuela. El hombre afirmaba que el nahual era un espectáculo grotesco y desgarrador para quienes tenían la desgracia de contemplarlo, su figura, emergiendo de las sombras con una presencia malévola. Evocaba pesadillas que se aferraban a la mente incluso en los momentos de vigilia. Su piel, si es que se le podía llamar así, era una amalgama de pelaje oscuro y escamas ásperas, como si hubiera sido tejido por las mismas sombras que lo envolvían. Sus extremidades, retorcidas y deformadas, terminaban en garras afiladas que raspaban el suelo con un sonido metálico, anunciando su llegada con cada paso. Los ojos del nahual, la ventana a su esencia demoníaca, resplandecían en un amarillo intenso que cortaba la oscuridad como dos luciérnagas malditas. En su mirada se reflejaba un hambre insaciable, una sed de maldad que sugería una conexión directa con los abismos más oscuros del inframundo. Su boca, una hendidura siniestra en su rostro distorsionado, se abría en una mueca retorcida que dejaba al descubierto dientes afilados como cuchillas. Cuando el nahual rugía, un sonido aterrador y profundo, parecía emerger de las entrañas mismas del inframundo, enviando escalofríos hasta la médula de aquellos que tuvieron la desdicha de escucharlo. Caminaba encorvado y con una agilidad que desafiaba la naturaleza de cualquier criatura conocida. Sus movimientos eran una danza macabra, un baile de horror que dejaba a su paso un rastro de terror y desesperación. En la penumbra, el nahual desplegaba su presencia de pesadilla, una presencia que sugería que el tiempo y el espacio se distorsionaban a su alrededor. La sensación de estar ante algo que desafiaba las leyes de la realidad misma llenaba el aire, haciendo que aquellos que se atrevían a enfrentarlo sintieran el frío toque de lo sobrenatural recorriendo sus espaldas. Con su figura de pesadilla, se convertía en una representación encarnada del mal que se oculta en las sombras más profundas. Cada encuentro con esta aberración era una inmersión en un abismo de miedo y locura, y su imagen perseguía los sueños de aquellos que habían tenido la desventura de cruzar su camino. Un mes después de su desaparición, Esteban regresó de una forma inesperada al pueblo, pero ya no era el niño curioso y vivaz que todos recordaban. Su retorno tan misterioso fue como una sombra que se deslizaba silenciosamente por los callejones, anunciando una tragedia que se había tejido entre las dimensiones de lo sobrenatural. Cuando la familia de Esteban lo encontró, yacía en las afueras del pueblo, temblando en un estado de shock. Su mirada, una vez llena de curiosidad, ahora reflejaba el abismo de la locura y el terror. Su piel, pálida como el mármol, yacía estirada sobre unos huesos que parecían haber envejecido décadas en tan solo unas semanas. Al ser llevado de vuelta a su hogar, Esteban apenas emitía sonido alguno, no respondía a los llamados de su nombre ni a las preguntas angustiadas de sus familiares. La sombra del nahual, impregnada en su ser, había dejado una huella indeleble en su mente, transformándolo en una sombra de lo que alguna vez fue. La familia de Esteban, incapaz de comprender la metamorfosis que había sufrido su hijo, tomó una decisión desesperada y en silencio, empacaron sus pertenencias y abandonaron San Juan, dejando atrás el lugar que una vez llamaron hogar, y el destino los llevó a un hospital psiquiátrico, donde la esperanza de recuperar al niño que conocían se volvía más tenue con cada día que pasaba. Los médicos, intrigados y desconcertados por el estado de Esteban, intentaron encontrar explicaciones racionales para su condición. Sin embargo, las pruebas médicas revelaron poco y la única constante era la mirada perdida y ausente del niño. No había rastro de la luz que una vez brilló en sus ojos. Solo la sombra de una experiencia que desafiaba toda lógica. La comunidad de San Juan, ahora envuelta en un manto de tristeza y misterio, susurraba sobre el destino de Esteban y la conexión entre su desaparición y el nahual. La historia del niño que regresó transformado se convirtió en un cuento de terror que se transmitía de generación en generación.
advirtiendo a aquellos que osaran desafiar las sombras que acechaban en la oscuridad. Así, el pueblo se sumió en un luto silencioso, llevando consigo el secreto de lo que realmente sucedió aquella noche en la escuela y la trágica transformación de Esteban, un recordatorio ominoso de que algunos misterios, una vez revelados, dejan cicatrices imborrables en el tejido mismo de la realidad. La historia de Esteban se convirtió en una leyenda susurrada en el viento nocturno, una narrativa que hablaba del oscuro enlace entre el Nahual y aquellos que osaban desafiar sus secretos. Aunque la comunidad se aferraba a la esperanza de que la pesadilla había llegado a su fin, la realidad se encargó de demostrar que el Nahual, liberado y fortalecido, dejaba una sombra imborrable en la historia del pueblo. La escuela fue cerrada definitivamente y la gente que pasaba por ahí evitaba transitar de noche, pues era como si estuviera poseída por un mal innombrable. Los pasillos desiertos resonaban con ecos de risas infantiles que ahora eran solo recuerdos distorsionados, los pájaros evitaban posarse en los árboles cercanos. Como si el Nahual hubiera contaminado incluso la naturaleza que rodeaba el lugar, nadie se atrevía a acercarse a la escuela, temerosos de que el Nahual acechara en la penumbra. Esperando la oportunidad de liberarse una vez más, la edificación, una vez llena de vida y aprendizaje, se convirtió en un relicario del terror. Un monumento a la conexión frágil entre los reinos de lo conocido y lo desconocido. Las noches en San Juan se volvieron más sombrías y el viento susurraba historias de miedo entre los callejones desiertos, las luces de las casas se apagaban temprano, y las sombras proyectadas por la luna llena parecían tomar formas inquietantes, recordando a la comunidad que el Nahual continuaba su acecho nocturno. La historia de Esteban, un recordatorio palpable de la maldición que yacía sobre la escuela, se volvió un tabú en las conversaciones cotidianas. Los niños crecían con advertencias de no acercarse al edificio, y los más ancianos, con miradas cargadas de sabiduría y temor, se negaban a pronunciar el nombre del Nahual en voz alta. Así, la leyenda del Nahual que habitaba en la escuela se convirtió en una pesadilla que perduró en la memoria colectiva. San Juan, aunque habitado por vidas que continuaban su curso, llevaba consigo el peso de una verdad inquietante. En las noches silenciosas, la criatura que acechaba en la escuela continuaba su camino de horror, dejando una marca indeleble en el alma del pueblo y un legado nocturno que perduraría a través de las generaciones. La leyenda del Nahual se transformó en una sombra que oscurecía las vidas cotidianas, generando desconfianza entre los lugareños. La gente, con miedo de lo sucedido, al caminar por las calles estrechas y los mercados concurridos, miraba a su alrededor con recelo, preguntándose si entre ellos caminaba el Nahual, capaz de adoptar diferentes formas para acechar en la penumbra. Las miradas furtivas y las conversaciones en voz baja revelaban la ansiedad compartida que se había arraigado en la comunidad. Las noches, una vez llenas de risas y canciones, se volvieron silenciosas y tensas. La idea de que el Nahual podría manifestarse en cualquier persona o criatura se volvió un miedo latente que nublaba el sentido de seguridad. Los ancianos del pueblo, guardianes de la tradición oral, advertían a las nuevas generaciones sobre la fragilidad de la realidad y la capacidad del Nahual para convertirse en diferentes seres. Los niños crecían con historias de criaturas que se escondían detrás de las máscaras cotidianas, alimentando el miedo ancestral que persistía en las sombras de San Juan. La leyenda del Nahual, como una maldición perpetua, seguía tejiendo su historia en el pueblo, marcando a generaciones con el terror de lo desconocido y la certeza de que la sombra errante podía manifestarse en cualquier momento y en cualquier forma. Mi nombre es Ana, y me encontraba estudiando la carrera de médico forense, una carrera que me ha guiado a través de los laberintos de la ciencia y la oscuridad. Era una estudiante comprometida, ansiosa por adentrarme en los secretos que yacen ocultos bajo el cuerpo después de la muerte. Estaba a punto de terminar la carrera. Después de varios años de estudios, finalmente me recibiría oficialmente. Solamente me faltaba una última cosa por realizar antes de finalizar mis estudios. Tenía que realizar mis prácticas profesionales. Me emocionaba mucho la idea de eso.
ya que sería mi primer paso al mundo laboral. Deseaba mucho encontrar un buen lugar en donde realizarlas y daría mi mejor esfuerzo, para que así al término de ellas me contrataran en el lugar y no tendría mucha necesidad de buscar trabajo. Comencé a buscar hospitales en donde realizar las prácticas, mandé miles de solicitudes y esperé a que alguno de ellos me respondiera. Pasaron los días, nadie respondía y comenzaba a desanimarme, aún así tenía fe de que llegara una respuesta. Una tarde mientras leía, a mi celular llegó una notificación. Rápidamente tomé el celular, pues se trataba de un correo de uno de los hospitales a los cuales había mandado solicitud. Mi cara se llenó de alegría al ver que había sido aceptada en uno de ellos. En el correo me pedían que me presentara la siguiente semana para comenzar con mis actividades. Me llené de emoción, estaría trabajando en un hospital. Al principio me sorprendí al ver que haría mis prácticas en un hospital. Yo no era enfermera o doctora, mi carrera era totalmente diferente a las de salvaguardar vidas, la mía era tratar lo que pasaba después de la muerte. Tal vez en el hospital me asignarían tareas de ese tipo. Lo importante para mí era que finalmente había encontrado un lugar. Pasaron los días, cada vez el día estaba más cerca, el día en que finalmente comenzaría a aplicar todo lo aprendido durante mis años de estudios en la carrera de médico forense. Avisé a toda mi familia que estaría trabajando en un hospital de la ciudad, varios me felicitaron y al mismo tiempo me pidieron tener cuidado por el ambiente en el que iba a estar laborando. Mis familiares más creyentes me dijeron que sería buena opción que cargara conmigo un rosario, para protegerme de cualquier mala energía que hubiera en el lugar, pero yo no creí en eso. La noche anterior al día de inicio, guardé todas mis cosas necesarias para llegar muy temprano en mi primer día. Los nervios no me dejaban conciliar el sueño. Estaba experimentando una emoción que nunca antes había sentido. Después de horas de sueño, el sol salió y la alarma sonó. Llegó el momento de mostrar mis capacidades como forense. Al llegar al hospital, fui recibida por el gerente, quien primeramente me hizo una pequeña entrevista, quiso averiguar si tenía las capacidades suficientes para las actividades que me asignarían. Yo le dije que estaba consciente de todo lo que conllevaba ser médico forense, por lo que sabía que era lo que había que hacer. El doctor, contento por el compromiso que estaba mostrando, me dijo que no estaría trabajando en el hospital, sino que sería llevada a la morgue, la cual estaba justo al lado del cementerio de la ciudad. Me explicó y fue sincero al decirme que en la morgue no habían muchos médicos trabajando ahí, solamente 3 y 2 guardias que cuidaban el panteón y la morgue, las cuales estaban conectadas por lo que era fácil el acceso a cada lugar. Al enterarme que estaría al lado del cementerio, en donde todas las almas eran enterradas, dudé un poco de seguir adelante. El doctor notó mi nerviosismo y me dijo que si no estaba segura, podía no tomar el puesto y más adelante, cuando ya estuviera lista, sería bien recibida. Por un momento lo pensé, pero también pensé en todo el camino que ya había recorrido para terminar la carrera, todos los obstáculos que vencí. No podía echarme para atrás ahora. Acepté el puesto, y el doctor aceptó la respuesta y me dio la bienvenida al equipo. De igual manera me entregó un kit, el cual tenía lo necesario que ocuparía en aquel lugar. Dentro de él habían gafas, guantes, cubrebocas, pero algo que realmente me sorprendió fue que había una imagen religiosa, la cual detrás de ella contenía una oración. Pregunté al doctor el motivo de aquella imagen. Al hacer esa pregunta lo noté un poco nervioso, pero inmediatamente respondió que a pesar de ser expertos en el mundo de la medicina durante y después de la vida, una ayuda extra nunca era mal recibida. Se me hizo algo razonable, pero no estaba del todo segura. El doctor me preguntó si estaba lista, respondí afirmando la respuesta y me dijo que en cuanto llegara la ambulancia, esta me transportaría hacia la morgue, donde me explican más a detalle qué sería lo que tendría que hacer. Me senté en la sala principal a esperar que llegara la ambulancia a recogerme. El personal del hospital pasaba al lado mío, mientras ellos hacían sus labores. Algunos se acercaban a conversar un poco,
Preguntaban si necesitaba algo, yo respondía lo que estaba haciendo ahí. Era la nueva practicante del área de forenses. Y estaba esperando el vehículo que me llevaría a la morgue, para comenzar mi trabajo. La mayoría se sorprendían al escuchar eso, algunos me deseaban buena suerte y otros preguntaban si ya había recibido mi imagen religiosa. Después de responder la pregunta, yo cuestionaba el por qué, y casualmente todos decían lo mismo. Siempre hay que tener una ayuda extra. Comenzó a parecerme algo extraño la insistencia de las personas del hospital al querer que cargara una imagen religiosa. Tal vez se me hacía extraño, debido a que yo no era nada creyente, por lo que olvidé ese tema. El día se pasaba y la ambulancia no llegaba. Estaba a punto de ir a la oficina del doctor, cuando de repente una voz proveniente de la entrada del hospital comenzó a pronunciar mi nombre en voz alta. Al voltear me encontré con un hombre usando el uniforme de paramédico y al acercarme a él, dijo que venía por mí para llevarme a la morgue. Para romper el hielo hizo una pequeña broma y me dijo que no me llevaría para lo que todos van a ese lugar, sino para que comenzara mi labor como médico forense. Ambos intercambiamos una pequeña risa. Subí a la ambulancia e iniciamos el camino hacia la morgue a las afueras de la ciudad. El automóvil se encendió, cada vez entraba a calles más solitarias, en donde el tráfico era mínimo. Mientras estábamos en marcha, me preguntaba acerca de mi vida, cómo es que había elegido estudiar esa carrera, qué era lo que más me llamaba la atención y cuáles eran mis planes al terminar mis prácticas. Yo contesté con lujo de detalle cada una de ellas. El hombre hizo que el camino fuera muy ameno. Finalmente llegamos. El hombre estacionó la ambulancia, amablemente me abrió la puerta y ayudó a bajar. Me pasó el kit que me había sido entregado en el hospital. Dijo que yo era muy valiente al entrar a aquel lugar. Además también me dijo que nunca soltara mi imagen religiosa. Algo confundida respondí que todo estaría bien. Entramos al cementerio, un lugar donde no hay absolutamente nada de vida, o al menos no se puede percibir a simple vista. Aunque no me agradaba la idea, entrar a ese lugar era necesario hacerlo, ya que ambos lugares estaban conectados. La puerta rechinó al ser abierta. La morgue se presentó ante mí, como un espacio de oscuridad y soledad. El aire se sentía bastante frío, pesado. Inmediatamente los olores penetrantes llegaron a mi nariz, lo que significaba que era momento de utilizar el cubrebocas. Las paredes grises mostraban cómo habían pasado los años sobre la morgue. El paramédico comenzó a mostrarme todo el lugar. A medida que avanzábamos, me di cuenta que no había mucho personal en el lugar, solo unos pocos médicos que se mostraban muy cortantes. El hombre dijo que era debido al estrés del trabajo. Entramos a una enorme sala, en donde los cuerpos reposan en las camas metálicas, esperando a ser analizados por los médicos. El frío se sentía con más intensidad dentro de esa sala. Observé detalladamente cada cosa que había ahí, cada material que utilizaban, y en ese momento sentí que estaba preparada, ya que no me costó trabajo reconocer cada herramienta quirúrgica del lugar. Al entrar al fondo de la sala, entendí el porqué del frío intenso. Ahí se encontraban los compartimientos de refrigeración, en donde los cuerpos eran guardados, esperando en la fría oscuridad a ser reclamados. El recorrido estaba a punto de terminar, no sin antes mostrarme uno de los cuartos que más puede causar miedo. Aquel cuarto era el lugar en donde los muertos aplicaban ese famoso pasaje de la Biblia: polvo eres y en polvo te convertirás. Era el cuarto de cremación. Un horno gigante yacía ahí, esperando ser alimentado por uno de los tantos cuerpos que sellarían su vida en las cenizas. Finalmente me llevó a donde podría tomar breves descansos, a un pequeño cuarto en donde solo había un cómodo sillón, además de varios libros que podría leer durante los tiempos libres. Mientras conversábamos, llegó uno de los pocos médicos. Fui presentada con él. El paramédico me dejó con él, para que me explicara qué sería lo que haría. Le agradecí todas las atenciones. El médico, con mirada seria, me explicó cuáles serían mis tareas: llenar el expediente del cadáver, asistirlo mientras analizaba el cuerpo y finalmente llevar los cuerpos a los compartimientos.
por más raro que pareciera me encontraba emocionada. Un cuerpo llegó a la morgue, rápidamente fui a recibirlo, cubierto con una sábana lo llevé a la sala de autopsias, el médico se preparaba para comenzar a hacer su trabajo, junté las herramientas que se utilizarían, y justo como en una cirugía, yo le pasaba cada utensilio al médico, mientras observaba cómo hacía su trabajo. En mi mente tomaba nota de todo lo que hacía. Terminamos de analizar, llené el expediente y anoté la causa de muerte que el médico había concluido. Finalmente llevé el cadáver a su refrigeración en espera de que su familia fuera a reclamarlo. El médico me felicitó por mi gran desempeño, yo contenta por el reconocimiento seguí dando mi mayor esfuerzo. Así pasaron mis días dentro de la morgue, analizando y guardando cadáveres, cada día me llevaba algo nuevo, entendía más el proceso de la muerte, e incluso veía cómo hasta después de la muerte, aún el alma de las personas seguía ahí dentro. Ya que en una ocasión el cuerpo de un hombre llegó al lugar, la viuda del difunto pidió que se le regresara de inmediato su anillo de compromiso, que no se quitaba desde hace 25 años. Ella lo deseaba para que así siempre lo recordara sintiendo su presencia. Sin embargo, el anillo al estar tanto tiempo en su dedo y con la mano cerrada fuertemente en forma de puño, sería muy difícil sacarlo. La única alternativa para mí era cortar el dedo, sin embargo el médico dijo que no sería necesario, comenzó a hablar con el cadáver de una manera muy amable y tranquila, como si aún estuviera vivo. Decía que su esposa necesitaba ese anillo, para que así su muerte no lo separara. Y así ella podría sentir su compañía hasta que estuvieran del mismo lado. Sorpresivamente el puño del hombre poco a poco comenzaba a aflojarse, hasta poder sacar el anillo de una manera fácil. Sorprendida pregunté cómo es que era eso posible, me contestó que después de todo, estos cadáveres tuvieron un alma, sentimientos, habían sido seres humanos, por lo que hablarles con sensibilidad era de mucha ayuda. Otra experiencia que pasé durante esos días fue ver cómo durante el proceso de autopsia, un cuerpo levantó su pierna. Al principio me asusté, pero después recordé que aquellos movimientos eran normales. A veces los cadáveres tenían movimientos involuntarios e incluso llegaban a producir gases con un olor potente. El médico me dijo que todo era normal, también dijo que era normal que dentro de los contenedores se escucharan golpes. A mí se me hizo extraño eso, pero dijo que a veces cuando los cadáveres ya estaban dentro de los compartimientos, seguían teniendo movimientos involuntarios. Algo confusa continuaba con mis labores. Después de varios cuerpos que analizamos, llegó uno que tendría un destino particular. El cuerpo entraría al horno de cremación, por primera vez llevaría un cuerpo a cremar. Colocamos el cuerpo en la gran tabla de acero. Este cuerpo había llegado arreglado. La familia al parecer lo habría vestido con su ropa favorita, el maquillaje le ayudaba a que pareciera que simplemente estaba durmiendo una pequeña siesta, como si fuera un pan que estaría a punto de ser horneado. Metimos el cuerpo dentro del gran horno. El médico encendió el horno y comenzó a sentirse un gran calor en el cuarto. De igual manera los crujidos del cuerpo siendo quemado se escuchaban con intensidad. De repente se escuchó cómo golpeaban las láminas dentro del horno y me asusté demasiado. El médico se persignó y sacó su imagen religiosa, me pidió que hiciera lo mismo, pregunté por qué, él me reveló una verdad un tanto terrorífica, dijo que a veces ruidos extraños provenían de los lugares más oscuros. Los cuerpos emitían quejidos y la mayoría de las veces, cuando se cremaba un cuerpo, estos parecieran quejarse. Y trataban de negar su destino, golpeando las barreras del horno. Además, el hecho de estar cerca del cementerio aumentaba las energías pesadas dentro de la morgue. Por todos estos hechos todos cargaban consigo una imagen religiosa, que a pesar de ser creyente o no, en estas situaciones era de mucha ayuda. Yo continué con mi escepticismo y traté de calmarme. Finalmente el cuerpo terminó de cremarse. Al sacarlo nos encontramos solo con cenizas, las cuales fueron depositadas en una pequeña caja que sería entregada a la familia del difunto.
Pasaron los meses, el día en donde finalmente terminaría mis prácticas estaba cerca. Una tarde mientras me encontraba sola en la morgue, el médico llegó apresurado junto con el doctor del hospital y el paramédico. Las 3 personas llegaron con urgencia a la morgue, dijeron que había un gran problema. Supuestamente se había enterrado vivo a un hombre. El paramédico dijo que cuando levantó el cuerpo, este no tenía signos vitales. De igual manera el médico forense mencionó que cuando lo estaba analizando, este no mostraba ninguna señal de que aún estuviera vivo. Y finalmente el doctor dijo que después de los análisis hechos, los cuales habían tardado en llegar, mostraron que frecuentemente el hombre sufría infartos que lo dejaban inconsciente por un largo lapso de tiempo, pero siempre lograba reaccionar. Desafortunadamente el último infarto que sufriría, lo tendría en la calle mientras él se encontraba solo, por lo cual las personas a su alrededor pensaron que éste había muerto. Al enterarse de dicho caso se le avisó a la familia, la cual estaba bastante enojada con el hospital y con la morgue. Ahora ellos exigían que el cuerpo fuera sacado del cementerio y éste fuera cremado. Todos desesperados por la situación, rápidamente nos dirigimos al cementerio, al lugar donde había sido enterrado el cuerpo. La vibra se empezaba a sentir demasiado pesada, la oscuridad comenzaba a cubrir el lugar. Llegamos a la tumba, el cadáver fue exhumado del terreno y la caja fue llevada a la morgue. Al abrir la caja todos nos llevamos una gran sorpresa. La parte de arriba se encontraba totalmente rasguñada, las manos del cuerpo mostraban daños por la desesperación de tratar de abrir la caja. El rostro de igual manera tenía un aspecto de sufrimiento, la expresión facial del cuerpo era perturbadora. Todos nos quedamos asombrados por lo que estábamos viendo. Habíamos visto escenas de accidentes, cuerpos ensangrentados y hasta mutilados, pero nada se comparaba a lo que teníamos enfrente. Un hombre que fue enterrado vivo y luchó en vano, tratando de escapar de la muerte. El doctor pidió al médico que lo acompañara al hospital para aclarar las cosas con la familia. Antes de irse me dijo que yo haría todo el trabajo, desde hacer un último análisis hasta llevar el cuerpo al horno para su cremación. La piel se me puso helada al escuchar dichas instrucciones, pero algo que me motivó fue que también dijo que de esta situación dependía que me quedara con el trabajo de planta. Muy decidida y con valentía comencé con mi labor como médico forense. Todos salieron de la morgue y me encontraba sola en el cuarto de autopsias. Saqué el cuerpo de la caja para pasarlo a la mesa de acero que entraría al gran horno. Al cargarlo este aún pesaba. Parecía que estaba cargando un hombre que simplemente estaba profundamente dormido. El aire en el lugar se sentía pesado y mi corazón comenzaba a latir con fuerza. Coloqué el cuerpo con delicadeza en la mesa, traté de darle una postura más tranquila al cadáver. A sus manos dispuestas a rasguñar, les di una forma más tranquila, mientras tomaba con miedo el cuerpo muerto. Silenciosos gemidos parecían salir de la boca del cadáver. Asustada traje un estetoscopio para verificar que no tuviera signos vitales. Al momento de pasarlo por su pecho, este definitivamente no tenía latidos en el corazón, y en medio de un completo silencio, me concentré en encontrar un sonido que proveniera del corazón. De repente el cuerpo tuvo un movimiento involuntario. Este se levantó como si estuviera sentado. Me fui para atrás asustada al ver esto, y el rostro de sufrimiento del cadáver se impregnó en mi mente. Con mucha valentía regresé el cuerpo a su postura. Este se aferraba a ser acostado, y pareciera que aún estaba luchando contra la muerte. Finalmente logré acostarlo completamente. Desesperada me apresuré para llevarlo de una vez por todas al gran horno para que fuera cremado. Me encontraba terminando de darle una postura de tranquilidad a sus brazos, cuando de la nada el cadáver realizó más movimientos involuntarios. Su mano fría se sujetó con fuerza de mi brazo y sus ojos se abrieron en su totalidad. No pude evitar soltar un grito que sonó con intensidad en toda la morgue. Estaba desesperada. Como pude logré que el cuerpo me soltara. Tomé la mesa de acero y con mucha prisa la llevé hacia el cuarto, en donde se encontraba el gran horno. Entré rápidamente al cuarto y corrí a encender el horno. En ese momento todo comenzó a ponerse tenso.
Los quejidos del cuerpo sonaban cada vez más, así que tomé la mesa y la puse en camino al horno. Este camino era bastante corto. Pero justo en ese momento, se me hizo eterno por más rápido que iba, casi llegaba al horno y el calor de él se sentía cada vez más fuerte. Conforme me acercaba, el cuerpo comenzó a tener varios movimientos involuntarios, los cuales, a pesar de ser pequeños, llenaban de miedo todo mi ser. Comencé a meter el cuerpo al horno que por dentro estaba en llamas, los pies empezaron a entrar, y apenas sintió el calor, el cuerpo se quejó con mayor intensidad, como si hubiera regresado a la vida. Ya no sabía si era producto de mi imaginación o qué era lo que estaba sucediendo, pero para ponerle fin, continué ingresando el cuerpo al horno. La mitad del cuerpo había entrado, pero aún seguía quejándose. Sin embargo, ya no había marcha atrás, y en ese momento de desesperación, por primera vez me hice creyente. Saqué la imagen religiosa que desde el inicio me habían entregado, pero era demasiado tarde, cuando menos lo sentí. El cadáver tomó con fuerza mi cuerpo y con enojo me llevó con él al horno, en donde yo encontraría mi destino, en medio de las llamas del gran horno, dentro de la morgue. Mi nombre es Rodrigo, actualmente tengo 65 años y comencé a trabajar como velador en el cementerio de mi zona a la temprana edad de 16 años. La idea de pasar las noches sin hacer mucho, simplemente vigilando un lugar tranquilo, parecía la oportunidad perfecta para ganar dinero fácilmente. En ese entonces, no era precisamente el ciudadano más ejemplar. Mis días estaban marcados por la bebida y los disturbios con amigos. Habría sido difícil conseguir empleo si no fuera por la intervención de mi abuelo, un hombre respetable en la comunidad. Mi abuelo, con la esperanza de que este trabajo marcaría un cambio en mi vida, convenció a la administración de que sería responsable de mi conducta. Prometí intentar enderezar mi camino, pero en realidad, solo quería una excusa para salir de casa durante la noche, sin ser interrogado sobre mi paradero, y así comenzaron mis noches como velador en el cementerio. Al principio, todo parecía igual a como me lo había imaginado. Pasaban las horas sin incidentes y pronto llegué a creer que no había razón para que alguien cuidara este lugar. Sin embargo, esa percepción cambió en una noche que se grabaría en mi memoria para siempre. Después de dar mi ronda habitual, para que algunos conocidos pudieran confirmar que estaba trabajando, decidí escalar la barda, para unirme a mis amigos que me esperaban afuera, puesto que no podía salir por la puerta, sin ser visto por algún amigo de mi abuelo, que vivía en las cercanías y le pasarían la queja de que no estaba cumpliendo mi promesa. Justo cuando estaba a punto de llegar a la cima, sentí un agarre firme en mi tobillo. Con brusquedad, fui jalado hacia abajo, cayendo de nuevo dentro del cementerio. Mi corazón latía con fuerza mientras me volteaba, esperando ver a mi abuelo, pero no había nadie a la vista. Traté de convencerme de que fue mi imaginación, que había tropezado o simplemente había pisado mal, pero la duda se apoderó de mí mientras volvía a trepar la barda. La experiencia quedó grabada en mi mente, y de hecho recuerdo que durante toda esa noche bebí demasiado, tratando de olvidarme de lo ocurrido, puesto que no podía quitarme de la cabeza la sensación de ser jalado por el tobillo. Esa noche, la embriaguez de la compañía de mis amigos me acompañaba mientras tropezaba entre las tumbas de aquel cementerio oscuro. Mis recuerdos son vagos, pero sé que mi única meta era llegar a la cabina, donde podría descansar y dormir, en mi estado. Cada paso era un desafío y a menudo me apoyaba en las lápidas para evitar caerme aparatosamente al suelo. No recuerdo exactamente si algo paranormal ocurrió esa noche mientras caminaba en la cabina, puesto que cuando lo recuerdo, no puedo evitar notar que el camino hacia la cabina parecía interminable. Sin embargo, no puedo asegurar si esto era algo paranormal o si solo esa era la percepción distorsionada de mi mente embriagada. La oscuridad se cerraba a mi alrededor y la brisa nocturna solo acentuaba mi sensación de soledad. Finalmente, llegué a la cabina, mi refugio para la noche.
Al sentarme en la silla, la embriaguez y el cansancio comenzaron a vencerme, y justo cuando estaba a punto de caer en un sueño profundo, escuché ligeros toques en el vidrio de la ventana. Al principio pensé que era el viento o algún objeto suelto, pero los golpes se volvían cada vez más fuertes, más persistentes. Traté de ignorarlos, pero la intrusión en mi sueño se volvía insoportable. Fue entonces cuando la manija de la puerta giró lentamente y la puerta se abrió. La sorpresa y el frío que entró me hicieron levantarme para cerrarla, pero antes de que pudiera tocar el picaporte, la puerta se cerró violentamente por sí misma. En ese momento me asusté tanto que hasta la borrachera salió de mi sistema. Me senté nuevamente, intentando convencerme de que todo había sido una ráfaga de viento inusual, pero la sensación de inquietud persistía, como un eco sutil en el fondo de mi mente. Me senté en la silla tratando de tranquilizarme, trataba de decirme que fue mi imaginación y que eso simplemente no podía ser posible, y cuando mi pulso estaba regresando a la normalidad, fue entonces cuando volví a escuchar los ligeros toques en el vidrio de la ventana, pero esta vez decidí enfrentarlo y miré con cautela. Pensé que si veía algo que tuviera lógica, podría tranquilizarme de una vez por todas. Y fue entonces cuando vi a una anciana extraña, casi carecía de cabello, con mechones esparcidos por toda su cabeza, sus ojos estaban cubiertos y apenas tenía dientes en su boca, solamente estaba ahí, tocando el vidrio con las uñas de sus huesudos dedos. Grité incapaz de contener mi horror ante su presencia. Y en un parpadeo la anciana desapareció, como si nunca hubiera estado ahí. Mis manos temblaban mientras intentaba procesar lo que acababa de presenciar. La anciana, con su aspecto perturbador, había invadido mi refugio, desafiando la lógica y la razón. Mi mente se debatía entre la explicación racional y la realidad espeluznante que acababa de experimentar. El resto de la noche transcurrió en un estado de paranoia. Los susurros de la anciana resonaban en mi mente y cada sombra parecía albergar una presencia. Para los que se preguntan por qué no renuncié después de esa noche, bueno, solo debo de decir que eran otros tiempos, en los que difícilmente se renunciaba a un trabajo. Si tenías un problema con él, simplemente te callabas y continuabas. Además, si le decía a mi abuelo que yo quería renunciar por miedo a los fantasmas, simplemente no me hubiese creído y me obligaría a seguir, así que prácticamente estaba encadenado a ese lugar. De las diferentes cosas que me ocurrieron ahí, existe un evento que por alguna razón me da más compasión que miedo, y es la historia de un pequeño que murió tan joven que algo dentro de mí me dice que no está listo para despedirse de este mundo terrenal. Yo vi cuando le hicieron su servicio funerario y también lo vi después de que fue enterrado. Aquella noche estaba luchando por mantenerme despierto. Comencé a escuchar risas infantiles que resonaban en la quietud del cementerio. Decidí salir de la cabina para enfrentar a quienes pensaba que estaban perturbando el descanso de los muertos. Con mi linterna en mano, me aventuré en la oscuridad, esperando descubrir a algún grupo de jóvenes traviesos, aunque si pasaban cosas paranormales. Por lo general todo tenía una explicación y la presencia de adolescentes tonteando eran bastante comunes. Pero al salir, no pude ver a nadie, no había nadie a la vista, y las risas persistían, como si se burlaran de mi presencia, y aunque me intrigaba, no dejaba de considerar la posibilidad de que simplemente estuviera siendo engañado por mi imaginación o que alguien se hubiera escondido hábilmente. Al lanzar la advertencia de que el cementerio ya estaba cerrado y que debían abandonar el lugar, las risas no cesaron, sino que parecían intensificarse. Con algo de molestia, me dispuse a buscar detrás de las tumbas, pensando que tal vez se estaban escondiendo ahí. Mientras avanzaba entre las lápidas, reiteré la advertencia de que debían irse antes de que llamara a la policía o a sus padres. Sin embargo, en ese momento, vi a un niño pequeño asomándose por detrás de una de las tumbas. Su figura era apenas visible en la oscuridad, pero su presencia era innegable. Me dirigí hacia él, insistiendo en que no podía estar ahí y que debía regresar a casa. El niño, en lugar de obedecer, comenzó a correr y sin pensarlo dos veces, comencé a perseguirlo. La situación era absurda,
pero la sensación de que algo no estaba bien se apoderó de mí. El pequeño corría entre las lápidas con agilidad y a medida que lo seguía, me di cuenta de que su figura era más etérea de lo que debería ser. Mientras lo perseguía, las risas infantiles se mezclaban con el viento nocturno, creando una sinfonía perturbadora, algo inusual, puesto que normalmente, cuando niños o adolescentes eran descubiertos, dejaban de reírse y trataban de salir de ahí por el miedo a que sus padres se enteraran. Sin embargo, a este pequeño no parecía importarle en lo absoluto. A medida que perseguía al enigmático niño a través del cementerio, la contradicción entre su actitud juguetona y mi propia confusión generó un sentimiento de desconcierto que no podía sacudir. Lo que resultaba aún más extraño era la falta de miedo en sus ojos, como si la noción de ser atrapado fuera simplemente un juego para él. La frustración se apoderaba de mí, mientras corría tras él, creyendo que finalmente lo tenía acorralado. Sin embargo, el niño, con una agilidad que desafiaba las leyes de la realidad, llegó a una tumba aparentemente sin salida y entonces, para mi horror, se recostó sobre la tierra y se hundió en ella, como si estuviera regresando a su ataúd. La visión me aterró en el momento, pero con el paso del tiempo, llegué a la conclusión de que aquel pequeño no estaba preparado para haber muerto tan joven. Su espíritu, lleno de vitalidad infantil, se aferraba al mundo de los vivos, corriendo entre las tumbas como si aún estuviera disfrutando de la vida que le fue arrebatada prematuramente. Aunque sus apariciones a veces eran inquietantes, llegué a comprender que el niño no representaba ninguna amenaza, más bien, su presencia se convirtió en un recordatorio constante de la fragilidad de la vida y las historias truncadas que yacen en cada tumba del cementerio. Existe un tema que me gustaría tocar, algo que, si bien podría considerarse paranormal, bastante a menudo son solo personas jugando con cosas que no comprenden, y esto también es algo que pasa mucho más frecuente de lo que muchas personas podrían llegar a imaginar, y aunque solo puedo hablar por mi experiencia, casi podría asegurar que ocurre en todos los cementerios del mundo. La práctica de la brujería no solo es común, sino que también está a menudo impregnada de peligro y actos repugnantes. Aquellos que se entregaban a estos rituales a menudo eran mucho más despiadados que las almas en pena que deambulaban por el camposanto. Me enfrenté a escenas grotescas de animales sacrificados, sangre derramada en el nombre de oscuros conjuros y cánticos que resonaban con una malevolencia inquietante. Pero una de las cosas más repugnantes, al menos hablando del maltrato animal, fue una noche en la que presencié a un grupo de individuos llevando a cabo una ceremonia que involucraba a un sapo. Esto lo descubrí después de llamar a la policía y que todos se dispersaran. Vi que algo se movía entre la tierra suelta y ahí fue cuando lo encontré. Mi mente fue más allá de cualquier horror que hubiera imaginado. El pobre sapo había sido cruelmente maltratado, su boca cosida para contener fotografías y símbolos dentro de la misma, en una grotesca muestra de brujería. Lo más asqueroso es que este pobre animal aún seguía con vida. Esta situación, creo que fue algo que me marcó y me hizo darme cuenta de la enorme podredumbre que existe en el mundo. Para quien le interese, lo llevé con un veterinario que lo curó, y por lo que después me enteré, el mismo veterinario le encontró un dueño, con el cual vivió en paz hasta el último día de su vida, así que al menos eso terminó bien. Hubo otro incidente que marcó un punto de inflexión en mi escepticismo. Aunque durante años creí que la brujería era simplemente superstición, la realidad se me reveló de manera cruda y brutal. La línea entre lo que consideraba lógico y lo sobrenatural se contradijo aún más, y la oscuridad que se escondía entre las lápidas del cementerio se volvió más palpable que nunca. Creo que lo que estoy a punto de relatar es lo más aterrador y extraño que me ha ocurrido trabajando ahí, y de hecho, fue la única vez en la que realmente me planteé la idea de dejar de trabajar en ese lugar. Esto pasó hace más o menos 3 años, fue durante la pandemia, por lo que gente entrando al cementerio después de la hora era prácticamente nula, pero las muertes iban en aumento. Esa noche yo estaba en la cabina contestando un crucigrama, cuando escuché algo que no era nada normal escuchar por ahí. El llanto de un bebé, y se escuchaba demasiado cerca como para que fuera solo alguien que estaba pasando cerca del cementerio.
por lo que me dispuse a investigar. Mientras me aventuraba por el cementerio, en busca del origen del misterioso llanto de ese bebé, la atmósfera se cargó con una tensión palpable. La oscuridad se hacía más intensa sobre las lápidas y mis pasos resonaban en el silencio roto solo por el llanto desgarrador. Sin embargo, la sorpresa estaba lejos de acabar. En medio de la penumbra, entre las tumbas, vislumbré una sombra en movimiento. Mis sentidos se agudizaron cuando comencé a percibir gruñidos, sí, gruñidos que resonaban de manera inconfundible, como los de un jaguar. En ese momento, la realidad se distorsionó, ya que no había explicación lógica para la presencia de un jaguar en ese lugar, lejos de su hábitat natural. Mis manos temblaban mientras alumbraba en la dirección de aquellos sonidos animales. La luz de la linterna reveló una figura oscura que se desvanecía en las sombras. La criatura, aunque solo pude observarla brevemente, tenía la elegancia y ferocidad de un jaguar. Pero algo en su presencia desafiaba la lógica y sembraba la semilla de la inquietud en mi mente. Sin perder tiempo, llamé a la policía, relatándoles lo que mis ojos incrédulos habían presenciado. Planeaba regresar a la cabina y refugiarme hasta que la ayuda llegara, pero lo extraño no terminaría ahí. Justo cuando estaba a punto de retirarme, el llanto de un bebé resonó nuevamente en la quietud de la noche. El sentido de la responsabilidad y la preocupación se apoderó de mí, y decidí seguir los lamentos del pequeño con la esperanza de encontrar y rescatar a aquel ser vulnerable. Caminé entre las lápidas, cada paso resonando en la penumbra, pero algo extraño ocurrió. A medida que me acercaba al llanto, este parecía desplazarse, como si la fuente se moviera constantemente en un juego cruel de escondite. La familiaridad que tenía con el cementerio se desvaneció y la desorientación se apoderó de mí. Era como si las tumbas se hubieran reorganizado en la oscuridad, desafiando mi conocimiento previo del terreno. A pesar de la confusión, la determinación de encontrar al bebé me impulsó a seguir adelante. Finalmente, entre las sombras, divisé a un pequeño niño. Yacía en el suelo, visiblemente herido, con pequeños cortes marcando su frágil cuerpo. La mezcla de angustia y preocupación se apoderó de mí y me apresuré a quitarme la chamarra para envolver al niño, intentando brindarle al menos un poco de consuelo en medio de la oscuridad. Sin embargo, la tranquilidad duró poco y justo cuando me acercaba al niño, los gruñidos amenazantes resonaron nuevamente, llenando el aire con una presencia inquietante. Mis ojos se alzaron instintivamente para buscar la fuente de aquel sonido y para mi horror, la sombra del jaguar se perfilaba una vez más entre las tumbas, como un guardián sombrío de secretos más oscuros de lo que mi mente podía concebir. De repente, un jaguar, o al menos eso parecía, se abalanzó sobre mí con una ferocidad inhumana. Sus garras rasgaron mi piel, sus dientes mordieron con furia y me encontré indefenso ante esta criatura que desafió toda lógica conocida. El ataque continuó implacablemente, mis gritos resonando en la noche silenciosa. La agonía se entrelazó con el miedo y mi mente se sumió en la certeza de que esta sería mi última noche en el cementerio que había custodiado durante décadas. Sin embargo, en un giro inexplicable de los acontecimientos, la bestia cesó su ataque abruptamente. Mis sentidos lucharon por comprender lo que sucedía y para mi asombro, la criatura me liberó, como si hubiese decidido que ya no presentaba amenaza. Siempre he creído que me dio por muerto. Mi cuerpo adolorido yacía en el suelo, mientras la figura felina se apartaba de mí. La siguiente escena, sin embargo, superó cualquier horror que había experimentado hasta ese momento. En lugar de retirarse en las sombras como un jaguar, la criatura se transformó ante mis ojos incrédulos. La piel del felino se desgarró como si fuera un disfraz, revelando una figura humana. Una mujer de mediana edad vestida con un sutil vestido blanco. Mis ojos seguían atónitos al ver eso. Esa mujer se quitó la piel de jaguar y se la puso como una capa. La mujer se acercó al bebé, cuyo llanto seguía resonando en la noche. Con movimientos calculados, levantó al pequeño, pero en vez de acunarlo con ternura, temí lo peor. Mis músculos adoloridos se tensaron al anticipar lo inimaginable. Esta mujer parecía estar a punto de azotar al niño contra el piso.
La impotencia me envolvía mientras observaba esta escena surrealista. La mujer, ahora despojada de su disfraz felino, sostenía al bebé en el aire. Sin embargo, para mi alivio la tragedia fue evitada por la llegada oportuna de la policía. La figura se disolvió en la oscuridad, transformándose nuevamente en la sombra de un jaguar que se alejó corriendo, dejando al bebé en el suelo. La policía, al llegar, aseguró el lugar y me socorrió. Mi cuerpo maltratado fue llevado al hospital, pero la verdadera sorpresa llegó con las revelaciones posteriores. Resultó que el bebé que la misteriosa mujer había llevado consigo había sido raptado del hospital horas antes de mi llamada, gracias a la intervención de la policía. El pequeño fue devuelto sano y salvo a sus padres. Esta experiencia dejó cicatrices no solo en mi cuerpo sino también en mi percepción del mundo. La realidad misma parecía doblegarse ante fuerzas desconocidas, desafiando las explicaciones racionales. La brujería, una vez desestimada como superstición, se presentó ante mí en formas aterradoras y sobrenaturales. Aún me atormentan los recuerdos de esa noche en el cementerio, donde los límites entre lo real y lo fantástico se desvanecieron, y ahora, en las noches oscuras, me pregunto qué otros misterios y horrores aguardan entre las sombras de aquel lugar que he custodiado durante tanto tiempo. Relatos escritos y adaptados por Lisa Hernández.